Eso es lo que vemos. Entonces hoy día vamos a ver la anemia más representativa de este grupo de anemias macrocíticas, que es la anemia Megaloblástica. Megaloblástica, ¿no? Entonces acá podemos ver un cuadro de las causas de anemia megaloblástica. Lo más conocido, lo más frecuente es la deficiencia de B12 y ácido fólico. Entre estas, la más frecuente es la deficiencia de ácido fólico. Hay después trastornos congénitos de la síntesis de ADN, que son muy raros, y trastornos adquiridos por alteración en la síntesis de ADN por uso de quimioterápicos, ¿no? Pero esas son las causas de anemia megaloblástica. Ahora, primero vamos a ver rápidamente el metabolismo de la vitamina B12 o cobalamina. Entonces, las necesidades diarias son de 1 a 2 microgramos y una dieta normal da unos 15 a 30 microgramos, que es más que suficiente para satisfacer las necesidades. Entonces, en el organismo tenemos en total 2 a 5 miligramos, 1 miligramo en el hígado, y esto se agota en unos 3 a 4 años. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque para que se produzca una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, tiene que pasar bastante tiempo. Ahora, ¿qué más es importante? Que esta vitamina está en los alimentos de origen animal, sobre todo en las carnes, ¿no? En el huevo, en algunas legumbres. La hidroxocobalamina y la cianocobalamina son formas no fisiológicas de la cobalamina. En el organismo se transforman de forma espontánea en metilcobalamina y en 5-desoxiadenosilcobalamina, que son las formas fisiológicas activas. La hidroxocobalamina es como la encontramos, por ejemplo, en los medicamentos. Ahora, ¿cómo se absorbe la vitamina B12? Al ingerir los alimentos a través de la saliva se va a unir a un transportador que se llama aptocorrina. Entonces, con la aptocorrina va a ser transportada, como podemos ver acá, por el estómago y al nivel del duodeno, por acción de los jugos pancreáticos, se van a separar la vitamina B12 y de la aptocorrina y se va a unir al factor intrínseco que es producido ¿por quién es? Por las células parietales del estómago. Y después va a ser transportado al ilion, donde es absorbido en las células intestinales del ilion. Una vez que ingresan a las células intestinales, va a ser transportado por la transcobalamina a la circulación. Ese es un resumen de cómo es la absorción. Ahora, ¿qué funciones tiene la cobalamina? Bueno, estas son digamos, una de las funciones que tiene. Convertir la homocisteína a metionina y 5-metiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato, que es necesario para la síntesis del ADN. Y también la isomerización de la metilmalonilcoenzima A a succinilcoenzima A. Entonces vamos a ver esto acá. La primera función dijimos convertir la homocisteína a metionina, ¿no? Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina B12, como pueden ver acá, la metilcobalamina va a hacer que la homocisteína se convierta en metionina. Entonces, al haber deficiencia, ¿qué se va a producir? Se va a acumular la homocisteína. Y si han escuchado hablar de la homocisteína, ¿qué pasa si hay homocisteinemia? Aumenta el riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares y trombosis. Entonces, cuando se acumula la homocisteína, va a haber un incremento. También, como pueden ver acá, también la vitamina B12 va a hacer que el 5-metiltetrahidrofolato se convierta en tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico, ¿no? Entonces va a intervenir en estos procesos. Y también
digamos, cuando hay, en este proceso también interviene la vitamina B12, entonces cuando hay deficiencia no se va a producir el desoxitimidinato y no se va a sintetizar el ADN cuando hay deficiencia de B12. Lo mismo pasa cuando hay deficiencia de ácido fólico. Entonces, para sacar, digamos, una de las conclusiones de este cuadro es que cuando hay deficiencia de B12 o ácido fólico, hay una alteración en la síntesis del ADN. Por eso es que vamos a encontrar en la anemia megaloblástica no solamente anemia, sino leucopenia y trombocitopenia, porque hay una alteración en la síntesis del ADN, como vamos a ver más adelante. Ahora, la metionina también es importante para la síntesis del SAM. La S-adenosilmetionina, que es importante para la síntesis de la mielina y de algunos fosfolípidos, etcétera, sustancias que son importantes para la mielina, es importante para el sistema nervioso central o periférico. Entonces, por eso es que se indica que cuando hay deficiencia de vitamina B12 haya trastornos neurológicos. Acá hemos visto también que hay una alteración en la síntesis del ADN, y otra función que cumple la vitamina B12 es en transformar la metilmalonicoenzima A, que es succinicoenzima A. Entonces, como no se va a poder transformar, se va a acumular el ácido metilmalónico. Entonces, cuando hacemos diagnóstico de anemia megaloblástica por déficit de B12, ¿qué podemos dosar? Primero, de este cuadro, ¿qué podríamos solicitar entre exámenes de sangre? Obviamente vamos a pedir la B12, ¿no? Pero ¿qué otros exámenes podemos pedir? ¿Qué les he dicho que se va a acumular cuando hay déficit de B12? La homocisteína. Entonces pueden pedir dosaje de homocisteína, pero la homocisteína también se va a incrementar cuando hay deficiencia de ácido fólico. Entonces no van a poder distinguir si es una deficiencia de ácido fólico o de B12, pero sí van a saber que es una anemia megaloblástica. El dosaje del ácido metilmalónico sí nos va a indicar una deficiencia de vitamina B12. Entonces, ese examen sí lo pueden pedir para diagnosticar. Ahora, en conclusión, la deficiencia de vitamina B12 y de ácido fólico produce incremento de homocisteína. La S-adenosilmetionina, o más conocido como el SAM, es muy importante para el sistema nervioso central. Participa en reacciones de transmetilación. Esto explica por qué hay manifestaciones neurológicas del déficit en el déficit de vitamina B12, porque hay una desmielinización de los cordones posteriores y laterales de la médula espinal, de los nervios periféricos y de la corteza cerebral. Eso nos va a explicar los trastornos neurológicos en la deficiencia de B12. Aunque parece que el déficit de folato también debería producir una afectación en la síntesis del SAM, las complicaciones neurológicas son muy raras en el déficit de folato. O sea, acá se cree que también debería haber, cuando hay deficiencia de folato, debería también alterarse la síntesis del SAM, pero no es así. Se ha visto muy rara vez que hayan compromiso neurológico en la deficiencia de folato. En síntesis, para que ustedes sepan, solamente cuando hay deficiencia de vitamina B12 van a haber trastornos neurológicos. Ahora, ya hablamos del ácido fólico, cómo es el metabolismo. El ácido fólico, ya ustedes saben, está en los vegetales. El requerimiento es de 50 a 100 microgramos por día y va a incrementar en el embarazo y en la lactancia. Miren, se puede multiplicar entre 3 a 5 veces el máximo que se requiere por día. Y una dieta contiene entre 200 a 400 microgramos por día. Las reservas están en el hígado, el riñón, eritrocitos, pero no dura mucho tiempo, ¿no? Solo 3 meses. En cambio, la B12 son años que duran los depósitos. Entonces, en los alimentos se van a encontrar en forma de poliglutamato. El de los alimentos y medicamentos deben previamente ser reducidos a tetrahidrofolato para ser utilizados. Los derivados activos del tetrahidrofolato, a excepción del ácido folínico,
nunca se encuentran fuera del organismo. El ácido folínico es un medicamento que usamos para recuperar a los pacientes cuando usamos metotrexato. Entonces, acá cómo se absorbe el ácido fólico, o más conocido como B9, está en forma de poliglutamatos en los alimentos. Después va a ser transformado en un monoglutamato y por acción de la enzima dihidrofolato reductasa se va a convertir en metiltetrahidrofolato y pues va a ser absorbido y en algunos casos se va a unir a algunas proteínas y se va a depositar en algunos órganos como hígado, va a ir también a la médula ósea, ¿no? Ahora, ¿qué función tiene el ácido fólico? Pues estas funciones, ¿no? Funciona como coenzima en estos procesos. En el catabolismo de la histidina, al desprenderse del grupo formínico. En la metilación de la homocisteína, ya lo hemos visto, a metionina. Y en la síntesis del desoxitimidilato a partir del desoxirridilato. Entonces, es aquí. Acá es donde va a intervenir el ácido fólico, en la conversión del ácido formimino-glutámico a ácido glutámico. Entonces, esto se va a acumular. Si ustedes quieren pedir algún examen para ver si hay deficiencia de ácido fólico, podrían dosar el PIB y esto va a estar incrementado. Esto es en el catabolismo de la histidina. Y esto ya les había explicado, ¿no? Para que se sintetice el ADN se necesita tetrahidrofolato. Entonces, cuando hay deficiencia de ácido fólico va a haber una alteración en el ADN, igual cuando hay deficiencia de la vitamina B12. Este es un cuadro de resumen de ambas vitaminas, ¿no? Entonces, lo que ya he mencionado, los requerimientos, en qué alimentos están. La vitamina B12 se absorbe en el ilion y el ácido fólico en el duodeno y en el yeyuno, ¿no? Para que se absorba la vitamina B12 se necesita el factor intrínseco. Pero para el ácido fólico se necesita que se convierta a metiltetrahidrofolato. Entonces, bueno, este es un resumen de lo que ya he mencionado. Entonces, ahora vamos a ver qué es la anemia megaloblástica. Entonces, la anemia megaloblástica es una manifestación del defecto de la síntesis del ADN, ¿no? En el núcleo, obviamente. Y se va a caracterizar porque en sangre periférica, ¿qué vamos a ver? Megaloblástica, ¿qué significa? Megalo, significa grande. Entonces, ¿qué vamos a ver en sangre periférica? Macrovalocitos, glóbulos rojos en forma ovalada, pero grandes. Y en la médula ósea, si hacemos un aspirado, ¿qué vamos a ver? Que hay un montón de células y esas células son grandes. ¿Por qué se producen estos megaloblastos? Son causados porque hay una maduración asincrónica, hay una asincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma. El núcleo no madura, pero el citoplasma sí está madurando. Entonces, esto es porque hay una alteración en la síntesis del ADN. Entonces, ¿qué pasa cuando hay anemia megaloblástica? Va a haber una eritropoiesis ineficaz. ¿Y qué es eso? Eso se va a producir porque hay una apoptosis en la médula ósea de las células precursoras hematopoyéticas, ¿no? Y que a su vez está causada por una anomalía en la síntesis del ADN. Entonces, ¿qué va a producir esta eritropoiesis ineficaz? Es que estas células, como no pueden madurar en la médula ósea, van a sufrir apoptosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber incremento de las bilirrubinas y estas van a ser a predominio indirecto. También va a haber incremento de la deshidrogenasa láctica, va a haber disminución de la lactoglobina, como si hubiera una anemia hemolítica. Pero en realidad eso se explica porque hay eritropoiesis ineficaz. También lo que ya he mencionado, va a haber una maduración asincrónica entre el núcleo y el citoplasma, ¿no? Entonces, esto vamos a encontrar si hacemos una lámina periférica. Entonces, ya tenemos un paciente, el hemograma que les he mostrado al inicio, hay una anemia macrocítica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Si tengo un paciente con anemia, ¿qué exámenes le pediré? Si es una anemia macrocítica. Si es una anemia megaloblástica, ¿qué exámenes le pido? Ya le he pedido el hemograma, hay macrocitosis, ¿qué más?
¿Perdón? ¿Qué más le pido? ¿Qué exámenes pido para estudiar una anemia? Hemograma, Ya está el hemograma, bioquímica, ya ácido fólico B12, puede ser, ¿qué más? Pero no todas las anemias macrocíticas son megaloblásticas, obviamente es lo común, pero puede ser que esté recibiendo quimioterapia y por eso tiene macrocitosis. un perfil hepático, Claro, lámina periférica, le puede pedir un perfil hepático, ¿por qué? Porque va a haber hiperbilirubinemia predominio indirecto. Y una lámina periférica, ¿qué más le tienen que pedir? un aspirado también. Para diagnosticar anemia megaloblástica no es necesario ser aspirado de médula ósea. Eso le estoy enseñando con fines académicos. Pero ¿qué otro examen tienen que pedir para estudiar una anemia? Tienen que pedir reticulocitos. ¿Y qué tipo de anemia es la anemia megaloblástica según su etiopatogenia? Disminuidos. ¿Pero qué tipo de anemia es? Claro, es regenerativa porque no se va a producir glóbulos rojos en la médula ósea. Es una anemia regenerativa. ¿Ya? Entonces, pedimos una lámina periférica. ¿Qué vamos a encontrar? Pues hay glóbulos rojos grandes. Eso se va a llamar anisocitosis. Pero también hay formas, diferentes formas. Va a haber macrovalocitos, glóbulos rojos en forma ovalada. Eso se llama poiquilocitosis. ¿Y qué va a haber con los neutrófilos? Algo que es, digamos, característico. Va a haber polisegmentación de los neutrófilos en el núcleo, más de 5 segmentaciones. Eso va a haber. También, como hay una alteración en la síntesis del ADN, puede haber trombocitopenia. Pueden haber también una reacción o leucoeritroblástica, pueden haber glóbulos rojos nucleados, por ejemplo, policromatofilia, glóbulos rojos inmaduros. Eso vamos a ver en una anemia megaloblástica. Ahora, si hiciéramos el aspirado de médula ósea, pero que no es necesario, vamos a ver que hay un gran número de células, pero estas son grandes, son macro, por ejemplo. En la serie eritroide vamos a ver megaloblásticos, ortocromáticos. Esto vamos a ver en una imagen acá. Igual, en la serie de los leucocitos vamos a ver que los metamielocitos, promielocitos, todos son grandes. Igual, en los megacariocitos vamos a ver que tienen el núcleo multilobulado. Entonces, esto es si hacemos, por ejemplo, un aspirado de médula ósea. Esta es una lámina periférica. ¿Qué vemos acá? Macroovalocitos. Así no son los glóbulos rojos. ¿Y qué vemos acá? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Polisegmentación de neutrófilos. Ahí podemos ver. Esta es una lámina periférica. Esto es el aspirado de médula ósea. Entonces, por ejemplo, estos son precursores de los glóbulos rojos, ¿no? Estos son ortocromáticos. Por ejemplo, acá se ven grandes. Hay una, miren, la cromatina tiene como espacios en blanco. No está madurando la cromatina. Eso es lo que podemos ver. ¿Qué más? Ese, por ejemplo, es un bastón. Y se ve grande, no se ven así, la célula está muy grande. Estos son promielocitos, mielocitos, bastones. Y este es un megacariocito. Y su núcleo está multilobulado. Eso se llama poliploidía nuclear. Así no se debe ver. Pero esta alteración, todas estas alteraciones se explican porque hay un problema en la síntesis del ADN. Entonces vamos a encontrar eritropoiesis ineficaz y vamos a encontrar asincronía madurativa entre el núcleo y el citoplasma. Todo eso nos va a explicar que hay anemia, trombocitopenia y leucopenia, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las causas de anemia megaloblástica. Digamos, cuando hay deficiencia de folato, ¿qué podemos pensar? Eso será de acuerdo a la edad, a qué comorbilidades tenga el paciente. Por ejemplo, cuando hay un deficiente aporte, ¿no? Una dieta pobre, en pacientes ancianos, en alcohólicos hay deficiencia de vitamina B, de ácido fólico.
hay una deficiencia, no se sabe exactamente, pero se cree que puede ser por efecto directo del alcohol también, ¿sí? Cuando hay hemodiálisis en los prematuros, ¿no? En niños que consumen muchas dietas sintéticas, por ejemplo. Cuando hay problemas en la absorción, cuando hay el SPRU tropical, por ejemplo, o en el SPRU no tropical, que ahora se conoce como enfermedad celíaca. Cuando hay problemas, por ejemplo, de sobrecrecimiento bacteriano a nivel del duodeno o del yeyuno, cuando hay un problema en la absorción. Cuando hay incremento de los requerimientos, por ejemplo, en el embarazo, cuando hay una gran replicación celular, cuando hay anemia hemolítica. Cuando hay anemia hemolítica se requiere bastante ácido fólico. Entonces ahí se puede producir una anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico. Esas son las causas más comunes de deficiencia de ácido fólico. Ahora, la deficiencia de vitamina B12, cuando hay problemas de absorción, cuando hay problemas gástricos, con la anemia perniciosa, cuando hay una gastrectomía, cuando hay gastritis atrófica, el síndrome de Solinger-Ellison, cuando hay problemas en el páncreas, porque hemos visto que es importante que los jugos pancreáticos se produzcan para que la vitamina B12 se separe de la lactocorrina y se una al factor intrínseco. Problemas intestinales, la vitamina B12 se absorbe en el ileum. Cuando hay problemas acá a nivel del ileum, pueden haber resección intestinal, no sé, el síndrome de asa ciega, y también hay un parásito de los pescados que se llama Diphyllobothrum ulatum, que impide la absorción de la vitamina B12 a nivel del ileum. Cuando hay insuficiencia pancreática, es una causa de deficiencia de vitamina B12. Y bueno, la otra causa es en los vegetarianos que no consumen alimentos de origen animal, ¿no? ¿Qué más? Hay anemias megaloblásticas agudas, por ejemplo, por la exposición al óxido nítrico en los anestésicos, por ejemplo. Otras causas de anemia megaloblástica son medicamentos y quimioterápicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el metotrexato, la mercaptopurina, la tioguanina. Los anticonvulsivantes producen deficiencia de ácido fólico. Los anticonceptivos orales, ¿qué más? El trimetoprim, sulfamethoxazol pueden producir deficiencia de ácido fólico. Y algo también que es bastante conocido es este antidiabético, que se toma se me ha ido el nombre, el glucopaje, ¿cómo se llama? Bismutul. ¿Cómo se llama? El medicamento más usado para la diabetes. Insulina. No, el otro son tabletas. Metformin. La metformina. La metformina es conocida por producir deficiencia de vitamina B12. No se sabe exactamente cómo produce, pero sí está reportado y es ampliamente conocido que produce anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Entonces acá hay un grupo de medicamentos que van a producir anemia megaloblástica. Y ya después tenemos otras causas ya que van a ser hereditarias y que no van a ser lo más común, ¿no? Que van a ser, digamos, errores en el metabolismo de absorción de la vitamina B12 o del ácido fólico. Estas son las causas más comunes y el uso de medicamentos. Eso tienen que recordar. Esto es solo para recordar cómo se absorbe la vitamina B12. Entonces hemos dicho que ingresa a través de los alimentos y se va a unir primero a la lactocorrina. Va a pasar el estómago, esta es la lactocorrina con la cobalamina, y ahí por acción de los jugos pancreáticos se va a separar de la lactocorrina y se va a unir al factor intrínseco. Entonces acá pueden, por ejemplo, más o menos deducir cuáles pueden ser las causas que produzcan esta deficiencia. Y se va a absorber a nivel del hilo. Entonces, pero de lejos las causas más comunes de anemia megaloblástica por déficit de B12, pues están estas, son problemas en el estómago.
la gastritis atrófica. Esa es la causa más frecuente, por eso hay que hacer una endoscopía. La anemia perniciosa es más un problema inmunológico, de producción de anticuerpos contra las células paletales y contra el factor intrínseco. También las cirugías, ¿no? Si hay una gastrectomía total, por ejemplo, por un cáncer gástrico, ya no se produce factor intrínseco, esa va a ser una causa. La pancreatitis, problemas en el hígado, enfermedades, este parásito que les he dicho, el Bifidobacterium, ¿no? Van a ser las causas más comunes de deficiencia de vitamina B12. Entonces, ¿cómo se manifiesta la anemia megaloblástica? Se va a presentar de manera lenta y insidiosa. Sobre todo si es por deficiencia de vitamina B12, van a pasar muchos meses. Va a haber síntomas pues, típicos de la anemia, cansancio, astenia, fatiga, y va a haber glositis atrófica. Pero en esta anemia a diferencia de la anemia ferropénica, la lengua va a estar roja, como afranguesada. En cambio, en la anemia ferropénica solamente no hay papilas, ¿sí? Y va a haber subictericia. ¿Por qué va a haber subictericia? Claro, por la eritropoyesis ineficaz. Va a haber alteraciones neurológicas en la deficiencia ¿de cuál de ellas? ¿De cuál de las dos vitaminas? La cianocobalamina. De la B12, porque hay degeneración combinada subaguda o mielosis funicular, ¿no? Entonces eso va a producir que los pacientes refieren parestesias, inestabilidad para la marcha, alteraciones de la sensibilidad, y también pues pueden haber problemas de memoria, también pueden haber alteraciones psiquiátricas, cuadros de depresión o neuróticos. Antes se hablaba de la psicosis megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Si ustedes ven, los neurólogos cuando evalúan pacientes que tienen parestesias, adormecimiento, inestabilidad para la marcha, refieren a este tipo de molestias, o tienen problemas de depresión, problemas de memoria, por ejemplo, ellos lo primero que piden es dosaje de vitamina B12, porque es lo más común, es lo primero que hay que pensar. Obviamente, si no hay eso, pues ya buscarán otras causas de neuropatía, etc. Entonces, 1/3 de los pacientes más o menos que tienen deficiencia de vitamina B12 presentan trastornos neurológicos, ¿ya? Entonces es común, pero eso no pasa cuando hay deficiencia de ácido fólico. ¿Qué más? También los pacientes que tienen anemia megaloblástica pueden tener también trombosis. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la homocisteína. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, tenemos que hacer una historia clínica. De acuerdo a la edad, si es un niño de 2 años, ¿qué deficiencia pensaré? ¿Cuál de las dos vitaminas podría ser lo más común? El ácido fólico. ¿Por qué? Porque están en crecimiento, entonces de repente no se le está dando el aporte suficiente. Pero si es un paciente de 70 años, ¿qué voy a pensar? B12. B12, ¿no? Si es alcohólico, B12. si es alcohólico, B12. no ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico es la más común. Señoritas, por acá. Si la deficiencia de ácido fólico es la más común en pacientes alcohólicos o con hepatopatías. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, un paciente que tiene o antecedente de pancreatitis. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué deficiencia? ¿De B12 o ácido fólico? De B12, pues, ¿no? Y si toma metformina, B12. Esto. Deficiencia de Fólico. De vitamina B12, ya les acabo de decir. Pero si toma, por ejemplo, metotrexate, Al revés. de Esto. ácido Fólico. fólico, ¿no? Entonces, de acuerdo a los antecedentes, podemos deducir. No hay que preguntar, ¿de quién está tomando quimioterapia? O también tienen enfermedades reumatológicas, ahí toman metotrexate,
toman azatioprina. Hay en las enfermedades inmunológicas también usan medicamentos que pueden producir estas deficiencias. Si es un paciente con epilepsia, hay que preguntar sobre anticonvulsivantes que van a producir deficiencia de ácido fólico, ¿no? Y si es un paciente con cáncer gástrico operado, ¿qué voy a pensar? B12. Claro, la vitamina B12 porque ya no tiene estómago. El hemograma, ¿cómo va a ser? Va a haber una anemia macrocítica, ¿no es cierto? Y también puede haber leucopenia y trombocitopenia. Los reticulocitos están bajos. ¿En una anemia ferropénica puede haber trombocitopenia? ¿Por qué no hay en una anemia ferropénica trombocitopenia? ¿Y por qué en una megaloblástica sí? Cuando hay deficiencia de hierro, ¿la síntesis de qué célula se altera o de qué? Claro, no hay síntesis de hemoglobina, pero no tiene nada que ver con las plaquetas ni los leucocitos. Pero sí puede haber trombocitosis en la anemia ferropénica porque es reactiva, por ejemplo, a sangrado. Muy rara vez se ve leucopenia en una anemia ferropénica y no se sabe la causa. Pero lo que sí van a encontrar pancitopenia, leucopenia, trombocitopenia es en la anemia megaloblástica porque hay alteración de la síntesis del ADN. Ahora, ¿qué más van a pedir para hacer diagnóstico? Lo que ya mencionamos. Una y otra vez estoy repitiendo. Una lámina periférica para ver macrovalocitos y polisegmentación de neutrófilos. No es necesario hacer aspirado de médula ósea, pero si se hace, miren, eso no es normal. Hay muchas células y hay una alteración en la maduración. Este es el núcleo y la cromatina no está condensada, está como con espacios, ¿no? Y todas las células están grandes. Entonces, eso es lo que se ve en una anemia megaloblástica si hiciéramos el aspirado de médula ósea. Y otros exámenes, lo que ya me han dicho. Le pedimos un perfil hepático y habrá hiperbilirubinemia predominio indirecto. La lactoglobina estará disminuida. La lactoglobina es una proteína que es una albúmina. Cuando hay mucha hemólisis va a estar disminuida, pero también en este caso está. La LDH está incrementada y obviamente hay que hacer dosaje de vitamina B12 y ácido fólico. Si digamos con certeza podríamos decir que un paciente tiene deficiencia de vitamina B12 si está por debajo de 100 picogramos por mililitro el dosaje. Y de folato por debajo de 3 microgramos por mililitro, ¿no? Es mejor pedir el folato eritrocitario porque es más confiable. Y se puede pedir cuando dudamos si un paciente tiene anemia megaloblástica, podemos ayudarnos con estos exámenes. El ácido metilmalónico que va a estar incrementado en ¿qué deficiencia? De la B12. La homocisteína en ambos, muy bien. Y el ácido formimino-glutámico en la deficiencia de ácido fólico. Entonces, cuando hay veces es complicado hacer el diagnóstico porque no necesariamente todos los pacientes tienen menos de 100, porque hay pacientes también que tienen B12, lo tienen en 200, 300, por encima de 400 ya es normal. Entonces, hay veces uno comienza a dudar, es realmente una deficiencia de vitamina B12 y estos exámenes nos van a ayudar a definir el diagnóstico. Bueno, en la gran mayoría de casos, haciendo el dosaje nomás, podemos determinar la anemia megaloblástica. Después de que sabemos ya es una deficiencia de vitamina B12, tengo que investigar las causas. Si es una deficiencia de vitamina B12, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, que es lo más común. ¿Cuál es la causa más común de deficiencia de B12? ¿Dónde está la alteración? En el estómago. En el estómago. ¿Qué tienen que pedir? Tienen que pedir una endoscopía y le hará el gastroenterólogo una biopsia, habrá una gastritis atrófica, ¿no? Y también se puede pedir pues anticuerpos antifactor intrínseco y anticélulas parietales para diagnosticar anemia perniciosa.
También, ¿qué se puede hacer? Una biopsia de glucosa gástrica, de yeyuno, de hilo, de repente hay problemas ahí, ¿no? Puede ser que haya, por ejemplo, una enfermedad oncológica. Entonces se tendrá que hacer estudios para determinar cuál es la causa. Igual que en la anemia ferropénica, tengo que ver cuál es la causa. Si hay deficiencia de ácido fólico, también tengo que buscar dónde se absorbe el ácido fólico. En el duodeno, en el yeyuno. Tengo que ver, de repente tiene una enfermedad celíaca, hay sobrecrecimiento bacteriano, síndrome de asa ciega, también eso. Y antes se hacía este test de Schilling, que ya no se hace porque es muy complejo. Se hacía con radioisótopos para detectar a qué nivel estaba alterada la absorción de la vitamina B12. A nivel del estómago no había factor intrínseco, estaba a nivel del ileum. Y este examen ayudaba, pero ahora ya no se hace, es muy costoso y engorroso. ¿Y cómo es el tratamiento? Va a depender de la deficiencia. Si es de vitamina B12, les damos 1000 microgramos por día, puede ser intramuscular y endovenoso por 7 días, después semanal hasta corregir la anemia y después una vez por mes, ¿no? Pero si nos dicen que el paciente tiene una gastritis atrófica, ¿cuánto tiempo le vamos a dar? La gastritis atrófica se puede curar, entonces le darán de por vida la vitamina B12. Después le solemos dar cada 3 meses, pero por ejemplo, si la deficiencia es por una infección por este parásito que se llama el Diphyllobotum latum, se trata, y como ya hemos tratado la causa, pues el tratamiento hasta que se recupere y se normalice y queda. Siempre solemos asociar a la deficiencia de vitamina B12, también les damos ácido fólico, ¿no? Porque hay algunos estudios que dicen si damos solo vitamina B12 y además hay deficiencia de ácido fólico, podrían empeorar los síntomas neurológicos. Algunas veces se puede dar por vía oral, pero si el paciente tiene problemas de gastritis atrófica, no le va a ayudar si le damos por vía oral, porque igual no hay factor intrínseco para que se absorba. Pero si se da por vía oral en otras causas, por ejemplo, ha tenido una pancreatitis el paciente y después se ha recuperado, se puede dar por vía oral de 1000 a 2000 microgramos por día. Ahora, ¿cómo puedo saber si hay una respuesta a la anemia megaloblástica si le estoy dando B12? Le piden reticulocitos entre el 6º y 10º día y debe haber reticulocitosis. Eso es un indicador de que hay respuesta de la médula ósea al tratamiento, ¿no? Entonces, si es por ejemplo, por vía oral, se va a resolver la anemia en unas 6 a 8 semanas en promedio, ¿no? Y la duración del tratamiento va a depender de la causa, como les he mencionado. Pero el esquema que más usamos es el uso del intramuscular o endovenoso de la vitamina B12. Ahora, si es ácido fólico, también hay que darle suplementos por vía oral. Puede ser 1 a 5 microgramos por día de vía oral hasta que se normalice la hemoglobina. El ácido folínico, que es un medicamento, se usa por vía endovenosa, pero para rescatar a los pacientes que usan metrotexate. Porque el metrotexate es un medicamento que es nefrotóxico, es tóxico para la médula ósea, es hepatotóxico. Entonces, nosotros los queremos rescatar a los pacientes y les damos este ácido folínico, ¿no? Y hay que hacer también el caso de la vitamina B12, profilaxis en el embarazo y cuando hay hemólisis. Cuando hay hemólisis ya sabemos que les tenemos que dar ácido fólico a los pacientes. Entonces, esto es todo sobre anemia megaloblástica. ¿Alguna pregunta, chicos? Acá hay que definir bien. Anemia megaloblástica por deficiencia de B12 y ácido fólico. Tienen que saber las causas. Y no solamente se trata de dar vitaminas, sino ver qué era producir. Si es una deficiencia de B12, hay que mandarlos donde el gastroenterólogo para la endoscopía. Porque si no van a hacer eso, el paciente después de unos meses va a volver otra vez con la misma anemia. ¿Por qué? Porque no han tratado la causa, porque no saben, ya sé, acá falta algo. Falta que es la anemia perniciosa.
¿no? Vamos a ver, esta anemia también se conoce como Addison-Werner. Es la causa más frecuente de deficiencia grave de vitamina B12 en adultos, en un promedio de edad al que debutan 75 años. ¿Qué va a pasar acá? Hay una gastritis crónica atrófica autoinmune y es la que constituye el sustento histológico de esta anemia perniciosa. Es un problema inmunológico. Es la causa más frecuente de déficit de B12 en países occidentales. En nuestro país, la causa más frecuente de deficiencia de B12 es la gastritis atrófica. Pero en otros países como Estados Unidos, países europeos, la causa más común es la anemia perniciosa. ¿Cuál es la diferencia con esta? Como ya he mencionado, es un problema autoinmune. Entonces van a detectar anticuerpos contra las células parietales y o contra el factor intrínseco. Estos pacientes que tienen esta anemia perniciosa tienen un mayor riesgo de hacer cáncer gástrico. Y también, como es un problema inmunológico, es un problema autoinmune, también estos pacientes tienen asociados otros problemas autoinmunes. Por ejemplo, hipotiroidismo, ¿no? También pueden tener enfermedades como diabetes tipo 1, tiroiditis, enfermedad de Addison y vitiligo, que son enfermedades que tienen un fondo autoinmune. Entonces, esta es la anemia perniciosa. Es obviamente una anemia megaloblástica por deficiencia de B12, pero acá hay un fondo autoinmune. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre anemia megaloblástica? ¿Está todo claro? A ver, mientras van pensando.